Bienvenidas al primer episodio de Please Love. La hija de esa casa se vende. Los rumores que difundían los vecinos decían exactamente eso. De boca en boca, palabra por palabra, la información que transmitían no era exagerada, pues cada noche, una joven con un rostro tan hermoso como el de una heroína literaria, se maquillaba, se peinaba y vestía ropa ajustada para salir de casa al atardecer. A pesar de poseer una belleza divina, si el título que precedía a su nombre era simplemente el de una mujer común y corriente, acompañado del apodo de mujer de la noche que otros le daban, el valor de un ser humano se veía terriblemente disminuido. Su belleza no tenía ningún efecto en quienes la observaban a su alrededor, pues se encontraba en el punto más bajo de su percepción. Aunque nunca había robado ni asesinado a nadie y trabajaba honestamente, era odiada por razones que ni ella misma comprendía. Incluso quienes la veían como una estrella, solo se quedaban cautivados por su apariencia. Solo querían apoderarse de ella por una noche. Solo valía en ese instante. Fue objeto de deseo por una sola noche para satisfacer la lujuria de seres humanos codiciosos que nunca saben lo que es suficiente. Pan Absurn sabía muy bien que probablemente nunca encontraría a alguien sincero que la aceptara tal como era. Alguien como ella no era adecuada ni lo suficientemente buena para nadie. Incluso los hombres que decían amarla de verdad y querer casarse con ella, la mantenían solo como amante. Una mujer que mantenían en secreto a pesar de visitarla y seguirla casi todas las noches. «Puedo apoyarte, Pan», fue una frase que escuchó hasta que se acostumbró. Sin embargo, Pan Absurn nunca aprovechó la oportunidad. «¿Qué modelo de coche quieres? Quiero que vengas a vivir conmigo. Voy a comprarte una casa. Mi esposa lo entiende». A diario le susurraban al oído innumerables promesas de que su vida mejoraría, pero a pesar de ello, la joven seguía orgullosa de su dignidad, algo que otros consideraban insignificante o tal vez ni siquiera existente. Pero, por muy menospreciada que estuviera, en este club, ella era la top número 1 en belleza y sensualidad, y famosa por tener el valor más alto. Nadie podía tocar su mano, tomarla del brazo, ni siquiera mirarla. Si el dinero no era suficiente, ni siquiera podrían oler su perfume de cerca. «Pan, el cliente ha llegado». La voz de la dueña del lujoso Lounge Club llamó a Pan Absurn al entrar en la sala de descanso del personal. Su hermoso rostro asintió levemente, indicando que comprendía sin decir palabra antes de volverse hacia el espejo para prepararse para el invitado VIP que la deseaba esa noche. Era bien sabido que Pan era difícil. Sea cual fuera el motivo, el hecho de que no fuera fácil con los diversos clientes que llegaban hizo que el valor de la joven Pan se disparara, convirtiéndola en la número 1 del club. Ella fue el origen de la frase: «Se gastan cientos de miles, pero no se puede tocar ni un brazo». Aún así, todavía había gente dispuesta a vaciar sus bolsillos y cuentas bancarias para satisfacer sus deseos, solo para ver su rostro, hablar con ella o intentar tocarla accidentalmente cuando se distraía un momento. Para reavivar sus corazones, poder tocar esa suave piel, aunque fuera un poco, les hacía tener dulces sueños y dormir plácidamente durante 2 o 3 noches, motivándolos a trabajar y ahorrar dinero durante más meses para volver y gastarlo en ella. Pan Absurn era una depredadora, una cazadora de clientes generosos. No caigas en su trampa, pues el resultado final podría ser una cartera vacía y años de deudas. Para ser el gastador más grande de esta mujer, necesitas tener mucho dinero. No utilizaba trucos ni engañaba a nadie, pero no se podía negar que la belleza de su rostro y todo lo que lo componía eran herramientas perfectas para atraer clientes intencionalmente o no. Y lo más importante, que todos sabían muy bien, era que Pan nunca salía sola con ningún cliente después del trabajo, incluso en la sala VIP. No hacía más que beber y charlar para conseguir compañía.
Sin embargo, a veces el deseo de los hombres era tan fuerte que la obligaba a guardarse bien. Sus esbeltas y hermosas manos esquivaron discretamente el roce de un hombre ya de avanzada edad. Una dulce sonrisa se dibujó en su rostro mientras bajaba la mirada como una joven tímida. Pan Upthorne sabía mantener la compostura sin afectar la satisfacción del adinerado cliente. Además, la persona que tenía delante ya estaba acostumbrada. Sabía que este cliente no se enojaría si lo rechazaban con delicadeza. Esa noche le ordenaron a la joven bebidas alcohólicas fuertes. Pan, solo un poquito más para beber. ¿De acuerdo? ¿Ya te vas a emborrachar? Tendrás que comprar 10 copas más. Lo siento, Pan no lo soporta más. A tu nivel, Pan, pensé que serías más resistente al alcohol. Las burlas iban acompañadas de miradas devoradoras. Sin importar cómo se sintiera, simplemente respondía con una pequeña sonrisa. Tú tampoco te rendirás hoy, ¿verdad? Era una pregunta cuya respuesta ya conocía. La hacía una clienta adinerada que llevaba mucho tiempo siguiendo a Pan, habló con desaliento, pues por mucho que intentara convencerla, la joven no cedía. Aún así, no dejó de visitarla casi todas las noches, siempre que encontraba un hueco en su agenda. Sia llegaba en cuanto abría el lounge club y solía marcharse sobre las 2 de la mañana. Cada vez gastaba no menos de $100,000 en una sola mujer llamada Pan Upthorne. Mamiao, la joven recepcionista encargada de organizar las filas, se acercó en cuanto Pan terminó de despedirse de Sia Todd. La mujer cuyo nombre le había dado la espalda asintió en señal de reconocimiento antes de dirigirse a la zona de personal para buscar a quien la llamaba. Después de llamar a la puerta 2 o 3 veces, una voz desde adentro les permitió entrar. ¿Por qué me llamaste, señora Moll? Siéntate primero. Esperó a que Pan se sentara como le había indicado, en cuanto la esbelta figura se acomodó en la silla de enfrente. Moll la miró a la cara y dejó escapar un largo suspiro. Pan, te diré la verdad. Sia Todd es un buen hombre. Su esposa murió hace mucho tiempo y no tiene hijos ni nietos. Si estás pensando en tomar a alguien en serio, te lo recomiendo. Moll hablaba con buenas intenciones. Conocía a todos los hombres que acudían a la corte de Pan Upthorne. No es que Pan no tuviera opciones. Con esa belleza y el apodo de la querida del club, nunca estaba sola. Era solo que Pan aún no había considerado a nadie, o tal vez ya tenía a alguien en su corazón. Ya he hablado contigo sobre este asunto varias veces. Moll suspiró de nuevo al observar el rostro testarudo de la joven. Era cierto que si perdía a Pan Upthorne, los ingresos del Club Lounge se desplomarían, pero como se conocían desde hacía mucho tiempo, y Moll la quería y cuidaba como si fuera su propia hija, quería que la chica tuviera una buena vida. Al menos, si se casaba con alguien que pudiera cuidarla, Moll creía que un día esta mujer escaparía de los chismes de la gente que la etiquetaba como una mujer que se vende. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te está gustando la historia, dale un like para saberlo y quédate atenta que muy pronto subo el siguiente episodio.